de datos. Teniendo en cuenta todas estas referencias, pasamos ya al primer análisis bursátil de la tarde y nos acompaña Eduardo Bicho, analista independiente. Eduardo, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo estos primeros compases de la sesión bursátil en Estados Unidos? Ya decíamos, ya avanzábamos que va a ser una sesión bastante descafeinada, teniendo en cuenta que estamos en víspera del festivo de Acción de Gracias y vemos cómo la tónica también ha ido mejorando conforme hemos ido avanzando en esta última media hora, hay que decir, porque al principio veíamos apenas unos avances muy pobres del 0,02, 0,03, ahora estamos viendo ya cómo se están... bueno, pues en las de acción, por ejemplo, se va acercando al punto porcentual y de hecho tenemos más o menos esa tónica, no nos estamos moviendo por el entorno de media por debajo del medio punto porcentual, podríamos decir, tanto en Europa como en Estados Unidos, a pesar de que el Nasdaq ahora mismo esté por encima de ese umbral. Nos animamos, pero poquito, podríamos decir. Así es, como bien has comentado, la sesión va a ser bastante tranquila, o aparentemente podría ser bastante tranquila, pero sí que es cierto que observamos cómo esa divergencia entre los datos que hemos ido conociendo, el último que acabas de comentar del PMI, donde vemos que todavía sigue habiendo contracción. Además, algunos de los grandes inversores de Estados Unidos siguen mostrando esa cautela con vistas sobre todo al 2023 y lo complicado que puede ser el próximo año para los mercados y para el crecimiento americano en particular. Y esto pues contrasta bastante con lo que estamos observando en las últimas semanas en los principales índices americanos. Vemos como, por ejemplo, el Dow Jones, que tenemos en pantalla, ha subido prácticamente un 19% desde los mínimos que veíamos a mediados del mes de octubre. Y estamos en un momento importante desde el punto de vista técnico, ya que se enfrenta ante resistencias considerables. La primera, los máximos del mes de agosto, situados en los 34.275 puntos, que es el principal nivel de resistencia a cortísimo plazo, y en el caso de conseguir superarlo, poder ser con un volumen por encima de la media de las últimas sesiones, el siguiente objetivo de subida estaría situado en los 35.300 puntos. En el caso del S&P 500, la estructura técnica es bastante similar. Vemos como si trazamos una tendencial bajista desde principios de año, actualmente pasa por la zona de los 4.100 y es que la media de 200 sesiones que podría actuar de resistencia, como ya lo hizo, como podemos ver aquí, a mediados de año, en el mes de agosto, también va a actuar de resistencia. Así que vamos a ver, porque empezamos a observar los primeros síntomas de sobrecompra en este movimiento, que de momento es un rebote porque la tendencia de fondo sigue siendo bajista. Vamos a ver si sigue la fiesta o si por el contrario, ante estos niveles que hemos comentado, vemos un parón, vemos un cambio de tendencia y se pone fin a este rebote técnico que hay que recordar que en gran parte ha tenido lugar por el cierre de cortos que venían acumulando grandes ganancias de meses atrás y han decidido capitular, han decidido cerrar parte de esos cortos y eso es lo que ha provocado este fuerte rebote o gran parte de este rebote al que hemos asistido desde principios de octubre. Por cierto, Eduardo, un dato bastante interesante que estábamos viendo hoy es que los inversores conservadores podrían incluso llegar a perder más dinero que los agresivos a cierre de 2022. Hemos estado viendo cómo el entorno para la renta fija y la renta variable ha sido bastante convulso, seguimos además con muchas incertidumbres acumuladas. Vemos pérdidas medias para los perfiles más conservadores en al menos fondos mixtos bastante cautelosos del 8% y estamos viendo cómo la renta variable, bueno, suma quizás algo más de pérdida de media, pero aún así tampoco está tan lejos. Y claro, si por ejemplo ahora cerrásemos el año de una forma algo más positiva, tuviéramos ese ansiado rally navideño, podría ocurrir, podría darse el caso de que aquel inversor que ha arriesgado menos pierda más capital que el que ha asumido mayores riesgos. Esto sería bastante interesante y también aprovecho para decirte cómo ves tú el hecho de que podamos ver o no un rally navideño. Bueno, con vistas al perfil de inversión de cada inversor, hay que tener en cuenta, primero, lógicamente, saber cuál es nuestro horizonte de inversión, si es de corto plazo, si es de medio plazo. Creo que estamos en un momento donde la incertidumbre es tal, sobre todo con vistas al próximo año, como hemos comentado, que en el caso de la renta variable y sobre todo en el entorno de tipos en el que estamos actualmente, buscaría grandes compañías que a poder ser tengan caja neta, es decir, que no tengan un elevado nivel de deuda, ya que no sabemos cómo de agresivo será la Reserva Federal, se especula con que no lo va a ser tanto, pero también se sabe que aunque deje de subir los tipos de interés, de ahí a que los baje
va a tener que pasar a priori bastante tiempo. Así que lo que sí que buscaría es, para esos perfiles más conservadores o para intentar poder dormir tranquilos en muchas ocasiones, pues es buscar ese perfil de empresa que lleve bastantes años en el mercado, que tenga, bueno, pues una estructura accionarial donde pues los máximos accionistas tengan un rol importante dentro de la empresa, tengan los intereses alineados con los de los minoritarios. Así que sería bastante selectivo a la hora de tomar posiciones. Sí que es cierto que hemos visto como hay algunos sectores que han estado bastante castigados. Hay oportunidades, creo que por ejemplo el sector del oro también puede ser una muy buena oportunidad con vistas al próximo año. Y con respecto a cómo vamos a acabar el año, bueno, pues de momento lo que he comentado, llevamos un 20% de subida. De aquí podemos todavía tener un 5% más, un 4% más. Bueno, es posible. Vemos como todavía quedaría un poquito hasta esa zona de resistencia que hemos estado comentando anteriormente, pero sí que muchísima cautela porque los miedos que tiene el mercado siguen estando ahí, la incertidumbre que hay con respecto al próximo año y con respecto a las políticas monetarias por parte de los diferentes bancos centrales también siguen ahí, así que extremaría mucho la cautela y sobre todo a la hora de tomar posiciones a corto plazo ajustaría bastante los stop loss intentando buscar binomios de rentabilidad-riesgo atractivos y con vistas a medio y largo plazo buscar buenas compañías y a poder ser, como he comentado, que no tengan deuda o que tengan muy poca deuda y la sepan gestionar bien. Bueno, empresas que tengan poca deuda, que muestren resiliencia, desde luego, ante el entorno actual. Eduardo, quería aprovechar para preguntarte por Credit Suisse, porque hoy estamos viendo una caída notable de los títulos de la compañía, más de un 5% de pérdida en estos momentos. Y además miramos a Credit Suisse por varios motivos. Ha lanzado un profit warning, advierte de que en este cuarto trimestre de 2022 va a perder 1.500 millones de francos suizos. Además, estamos ahora a la espera de conocer más detalles sobre la posible fuga de capitales que podría haberse producido en la compañía, porque ha reconocido que a cierre del 11 de noviembre se habría registrado una salida del 6% de los activos bajo gestión del banco respecto a finales del tercer trimestre. Además, en la gestión de patrimonios la fuga es casi del doble, porque ahí ha salido en torno al 10% de los activos. Y luego, por otro lado, anuncia recortes importantes de plantilla en China. Así que vemos también despidos ahora mismo en foco en el caso de Credit Suisse. Tres noticias bastante negativas que entendemos también que se estén sumando hoy a la cotización de sus títulos. Así es, como bien comentas, hoy está dejándose más de un 5%, entonces cerca de un 6%. Es un valor que desde el punto de vista técnico no aconsejaría tocar hasta que no veamos un cambio de tendencia o una formación de suelo a corto plazo. Vemos cómo se podrían perder la zona de los mínimos o la zona a la que va a ir de esos 3,49 euros que veíamos a principios del mes de octubre, pero de momento la tendencia es claramente bajista y si queremos buscar alternativas dentro del sector financiero, creo que hay mucho más interesantes antes de complicarnos en un valor tan complejo como estamos viendo en pantalla y sobre todo con toda esa incertidumbre que estás comentando y esas noticias negativas que sin duda podrían seguir lastrando la cotización del banco en el corto plazo. Pues nosotros nos quedamos con esas claves. Eduardo Bicho, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y ojo, nosotros tenemos que poner el foco ahora en Reino Unido.